Hola de nuevo, soy Peregrino y esta vez les voy a hablar de la internacionalización y de la localización. La internacionalización y la localización son términos que seguramente ya has escuchado. Muy probablemente si trabajas en una empresa multinacional o que desarrolla aplicaciones para múltiples países. También estos términos son términos que normalmente se confunden. Se utiliza indistintamente localización e internacionalización. Sin embargo, como veremos más adelante, esto no es lo correcto. Así que, comencemos. La internacionalización, o I18N como generalmente se abrevia por la cantidad de letras que existen entre la primera I y la última N, consiste en preparar una aplicación para soportar múltiples países, regiones y lenguajes del planeta. Muchas cosas deben considerarse dentro de esta preparación, pero generalmente son las siguientes. Cambiar la configuración de la base de datos para que acepte otro tipo de caracteres, además del alfabeto inglés, por ejemplo, que acepte las tildes del español, el hiragana japonés, así como los caracteres del alfabeto cirílico. También es crear interfaces que modifiquen su tamaño o forma de acuerdo al lenguaje en el que esté mostrándose. Generalmente esto se aplica con las longitudes del texto, es decir, que al cambiar de un lenguaje, por ejemplo, el español al alemán que tiene palabras muy largas, un botón o una etiqueta no deje de mostrarse en la pantalla o se vea mal. También implica separar las cadenas de la interfaz como instrucciones o notificaciones y demás y llevarlas a un archivo separado, en donde se puedan modificar sin tener que modificar directamente el código fuente de la aplicación. Por ejemplo, para esto escribí un post que dejo en la descripción del video sobre cómo hacer esta tarea con archivos .resx en C#. Como parte de la separación de estas cadenas, también debemos tener en cuenta que no tenemos que concatenar las cadenas en el código. Es decir, si agarras una cadena y le pones un más y la sumas con otra cadena para formar una oración más grande, debes saber que esto es muy poco amigable para la internacionalización. Lo ideal es hacer uso de plantillas de texto en donde podamos dejar algunos marcadores donde se especifique dónde va cada palabra o cada valor. Un ejemplo donde nos puede resultar esto de gran utilidad es con los lenguajes donde se invierte la ubicación de la cantidad del objeto y viceversa. También debes tomar en cuenta que los signos de puntuación se deben incluir dentro de estas cadenas. Por ejemplo, en un formulario donde usualmente en español pones nombre, 2 puntos, tratar de traducirlo al francés sería poner nombre, espacio, 2 puntos, claro, en francés, ya que los franceses usualmente utilizan un espacio entre la palabra y el signo de puntuación. Otra cosa muy importante es que debes hacer que los campos donde se ingresen fechas, montos, cantidades, acepten entradas de acuerdo a la cultura en la que está trabajando tu aplicación. Por ejemplo, me ha pasado muchas veces con las fechas que de repente el usuario está tratando de meter un mes que sea, por ejemplo, el mes 20, porque en su cultura así está escrito, que debe ir mes, día y año, mientras que en la nuestra puede ser día, mes, año. Tienes que tomar mucho en cuenta ese tipo de situaciones también. Otra cosa también muy importante en la internacionalización es tomar en cuenta los lenguajes que se escriben de derecha a izquierda, lenguajes como el árabe o el hebreo, que no se escriben tradicionalmente de izquierda a derecha, como la mayoría de nosotros estamos acostumbrados. Para nosotros y nuestra aplicación esto puede llegar a ser bastante importante, ya que el mercado que habla un lenguaje arábigo es bastante grande, y tal vez no quieras perderte de esa gran oportunidad de negocio. Y por último, otro buen consejo, y que seguramente a tus usuarios de otros países les resultará bastante útil, es que les permitas poner su nombre como ellos quieran. Si su nombre tiene un guión, si su nombre tiene una ñ, si su nombre tiene comillas o números, vaya, es su nombre, déjalos ponerlos como quieran. También tienes que tener en cuenta que no en todos los países los nombres tienen 2 apellidos, como es el caso de México. Por ejemplo, en Estados Unidos y en Inglaterra es normal tener un solo nombre y un solo apellido, mientras que en otros es lo normal tener un nombre y un patronímico o un matronímico. En fin, hay una gran variedad de nombres y no puedes forzar a tus usuarios a que metan su nombre de alguna manera en la que no están acostumbrados. O al menos no deberías. Ahora sí, vamos con la localización, o regionalización, como en realidad se le debería llamar. También tiene una abreviación que es L10N, por las 10 letras que existen entre la L y la N. Pero bien, para ser claros, no podemos hablar de localización sin antes no saber qué es un local. Un local, o configuración regional, es un conjunto de parámetros que indican el lenguaje, la región y la codificación con los cuales puede funcionar una aplicación. Esto se debe a que un solo lenguaje puede ser hablado en distintos países, un solo país puede tener distintos lenguajes, y peor aún, en un país en donde se hable un solo lenguaje, puede haber diferencias en cuanto a las regiones dentro de ese mismo país.
Las diferencias entre países, regiones y lenguajes radican en la forma en la que se escriben las fechas, los montos, los números telefónicos, algunas palabras, en fin, son bastantes. Un local está compuesto de alguna variación de la siguiente estructura: lenguaje, región, codificación y algún modificador especial, en las cuales tanto el territorio, la codificación y el modificador son totalmente opcionales. Por ejemplo, un local para México que utilice la codificación UTF-8 es el siguiente. Se compone del lenguaje ES de español, un guión bajo, MX de México, punto, UTF-8. Mientras que un local que especifique únicamente la lengua francesa es solamente FR de francés, al cual le podemos añadir regiones como FR de Francia o CA de Canadá. Cada plataforma, dispositivo y lenguaje de programación puede soportar locales diferentes. Sin embargo, tienden muchos a centrarse a un conjunto de lenguajes establecidos por un estándar de la IETF. Bien, ahora sí, después de todo esto de los locales, podemos centrarnos en la localización. La localización viene después de la internacionalización, ya que una vez que preparamos nuestra aplicación para funcionar en distintos lugares del planeta, aprovechamos esto para poderla adaptar a cada una de estas regiones. Yo lo veo de esta manera. Imagina un mapa centrado, no sé, en el país en donde vives, en mi caso México, en donde el mapa está centrado solamente en México. La internacionalización nos permite hacer un zoom out y ver todo el mundo, y una vez hecho esto, la localización nos va a permitir hacer acercamientos a cada uno de los países y regiones, de acuerdo a su lenguaje, cultura y demás. Dicho esto, la localización consiste básicamente en adaptar nuestra aplicación para que sea amigable, para que les resulte útil a las personas de determinada región del planeta. Este proceso va más allá de una simple traducción, ya que llega a involucrar, por ejemplo, archivos multimedia como canciones, sonidos, imágenes, colores, e inclusive las pólizas de privacidad y asuntos legales de nuestra aplicación. Asimismo, hay ocasiones en donde la localización no se detiene únicamente con la aplicación misma, sino que es necesario extenderla a la documentación de la aplicación. Por ejemplo, si expones una API que va a ser consumida por gente de alrededor del mundo. El proceso de localización, al contrario del de internacionalización, es algo que se recomienda que hagas de la mano de un experto en la materia, de un experto en el país para el cual quieres localizar la aplicación, ya que de otro modo podrías generar alguna sorpresa desagradable para tus usuarios, al usar una palabra que tal vez les resulte ofensiva, pero que en el traductor te salió como la respuesta correcta. Así que si vas a localizar un producto, no trates de ahorrar. Pero bueno, eso es todo por este video, pero no quisiera irme sin antes preguntarle a ustedes si alguna vez han tenido que lidiar con estos conceptos, con internacionalización y localización. Y si es así, ¿cómo lo resolvieron con su lenguaje? Y si no, los invito a que investiguen y comenten acá abajo qué mecanismos les ofrece el lenguaje y el framework en el que trabajan para llevar a cabo esta tarea. Y si llegan a tener alguna duda sobre cómo realizar esto en su lenguaje, y en especial si su lenguaje es C#, no olviden dejarla acá abajo para tratar de resolverla. Pues bien, espero que les haya servido este video. Ya saben, si así fue, pues denle un me gusta. Suscríbanse si aún no lo han hecho y compartan este video con alguien que le pueda resultar útil. Pues bien, nos vemos la próxima.